El arte del diablo, o Los dedos torcidos del diablo, es una película tailandesa del 2004 que cuenta la historia de una chica llamada Boom, quien comienza una aventura con un viejo millonario y poco después queda embarazada. Al no querer hacerse responsable, provoca que ella tome la decisión de vengarse de él y de toda su familia por medio de la magia negra. Todo inicia cuando este viejito millonario se fija en Boom, entonces comienza a seducirla y ella al final cede y comienzan a tener un amorío. Poco después, Boom le confiesa que está embarazada y que él tiene que hacerse responsable de ella y su bebé nonato. Y bueno, ya se la saben. Niega que sea su hijo y le dice que a lo mejor es de otro. Ella que no, él que sí, y al final él le ofrece dinero y ella le pide 1.000.000 de bahts, que vendría siendo un poco más de $29.000. Pero el viejito le dice que igual cuidará de ella, pero esa misma noche él llama a sus amigos y le dice a Boom que 1.000.000 es mucho dinero y que tendrá que compartirla. Ella sale corriendo, pero estos tres tipos persiguen a Boom hasta que logran atraparla y entonces abusan de ella, mientras este viejo lo graba todo. Tiempo después, ella se realiza un chequeo médico y el doctor le dice que su bebé nacería anormal, pero ella aún así decide tenerlo. Boom va a ver al viejo en el cumpleaños de la hija de y enfrente de toda su familia le dice que tendría que darle más de 1.000.000 si quiere que ella se mantenga en silencio. Él la saca del restaurante y en vez de dárselos la termina golpeando. Y gente, aquí empieza el amarre porque comienzan a morir todos los tipos que abusaron de ella, todos en muertes misteriosas y sin sentido. Al final se muere el viejo también, mientras se encuentra teniendo relaciones con otra chica. Al final, después de todo, no aprendió nada. Después de eso también comienza a morir su familia. Primero muere el hijo mayor mientras se comía una torta en la calle. Luego el hijo de en medio comienza a tener alucinaciones mientras está haciendo el frutifantástico con su novia. Y luego la mata al confundirla con una anciana loca. Al caer en cuenta de lo que hizo, entonces se dispara a sí mismo y al final también se muere la niña. Luego de la matanza, Boom tranquilamente se dirige a ver a su brujo de confianza para pagarle por el buen servicio. El brujo le dice que tiene que realizar una donación a los muertos para que sus espíritus no la molesten, cosa que ella hace, supongo, no sé de creencias ni tradiciones tailandesas. Pero no le sirve de nada o fue muy tacaña al respecto porque se le aparecieron los espíritus de sus víctimas en la parte trasera de una ambulancia. Esta se distrae en medio de la carretera y la atropellan. Pierde al bebé y ella le entrega el feto al brujo para que... Ella le entrega el feto al brujo para que haga un asado. ¡Qué asco! Pero no se lo comen. Según manuscritos tailandeses antiguos utilizados por practicantes de magia negra, este tipo de brujería se le llama kumantong y consiste en remover el feto del vientre de su madre. Entonces el cuerpo del niño sería llevado a un cementerio para la realización del apropiado ritual ceremonial para invocar a un kumantong. Entonces el brujo entona un encantamiento. Una vez el ritual era completado, el cuerpo ahora llamado Kuman es pintado y recubierto de oro. Por ello, esta efigie recibe el nombre de kumantong. Significa niño dorado, que de hecho tengo otro resumen de una película llamada Kumantong y la puedes ver en mi canal. Se cree que este tipo de amuleto trae suerte y fortuna al dueño si es venerado correctamente, así que Boom no desaprovechó eso. Y sí, usar fetos como amuletos es ilegal, aunque sea de tu propio vientre. Mientras tanto, la otra familia del viejo millonario hereda la fortuna. Porque sí, al parecer, el viejo aparte de tacaño e infiel, también es doblemente sinvergüenza. Los hijos de su otra mujer tienen casi las mismas edades que los que se murieron. Tenemos a Rook, el hijo mayor que no bebe alcohol. Está Nan, que es la fiestera y borracha de la familia. Neg, que es el tercero, y al final tenemos al cuarto niño llamado Boom. Un día, la amiga de Nan le pide que la acompañe para protegerse contra la mala suerte, y esta acepta ir de mala gana. Lo que Nan no sabe es que esto la ayudará más adelante, impidiendo que puedan maldecirla. Terminando la limpia, ellas dejan un tipo de ofrenda a este lugar para que se lleve la mala suerte, y pues llega este indigente y se lo come. Más tarde, esa noche, la amiga llama a Nan y le dice que en las noticias salió el indigente come ofrendas, que se puso como loco y trató de matarse, debido a que él fue alcanzado por una maldición que estaba destinada a Nan. Así que ya saben, no se coman ofrendas ni propias ni ajenas. Mientras tanto, el hijo mayor, Rug, le compra un anillo de compromiso a su novia que resulta ser la loca Boom. Pero esperen, a este tipo le hicieron un amarre y no fue con agua de calzón. Fue un hechizo que consistía en sudar encima de arroz y con eso el brujo hizo una especie de polvo para que Boom se lo pusiera a Rook. Al final se casa con ella. Regresando a Nan, ella recibe un correo electrónico de un reportero llamado Danai que quiere escribir un reportaje, válgame la redundancia, sobre los asesinatos que han estado ocurriendo por medio de la brujería y quien sospecha además que la familia de Nan serían las próximas víctimas. En dicho correo enviado por Danai explica cómo evitar ser alcanzados por una maldición y pues Nan lo ignora y lo toma por correo basura. Boom recoge los pelos de Neg para dárselos a su brujo y este comienza metiendo una anguila a un cadáver. Y entonces Neg comienza a vomitar y alcanza a ver anguilas en su lavabo, porque el cadáver es Neg. Es como su muñeco vudú, pues, o su muerto vudú. Anyways, al final en el hospital le explican que no es tan grave y que solo era una úlcera. Cuando Neg está a punto de contarle a su hermana lo que vio, la luz se va y ella sale para ver qué sucede. Y cuando regresa, encuentra a su hermano muerto cubierto de anguilas y
Nan le cuenta esto a su familia, pero piensan que lo imaginó debido al shock por la muerte de su hermano. 3 meses después, la familia tira las cenizas en el mar y aparece el reportero Danai queriendo hablar con Nan. Danai ha estado investigando las muertes de la familia anterior y le cuenta a Nan que su hermano murió por brujería y que deberían averiguar quién los quiere muertos. Y por supuesto, ella le cree. Después de eso, Boom le corta el cabello a su esposo y guarda parte del pelo. Se lo da al brujo y este le dice que le dé de beber alcohol a su esposo y según el brujo, si Rook vuelve a tomar el mismo tipo de bebida, en este caso alcohol, entonces caerá en una maldición. Rook sale con sus amigos y estos lo obligan a beber y entonces queda maldito. A partir de ahí, Rook comienza a sentirse mal. Se le cae el cabello y su familia intenta de todo para ayudarlo, pero en una de esas Rook comienza a vomitar navajas y también muere. En el funeral, la madre le dice a Boom que se quede en la familia y que no necesita irse. Nan se siente impotente porque no sabe quién está matando a su familia y tampoco sabe cómo detenerlo. También se da cuenta que su hermano juega con un espíritu todo raro que ha estado rondando la casa. Ahora es turno de la madre. Poco a poco comienza a volverse loca. Ve y siente cosas que no están ahí, sumándole al dolor de perder a sus hijos y a la maldición que Boom le ha puesto. Termina perdiendo por completo la razón y luego no les queda de otra que mantenerla atada. El reportero llega con un monje a la casa de Nan para hacerle una limpia y ve a Boom y comienza a sospechar de ella. Nan le cuenta que Boom está embarazada y que por eso su mamá es cercana a ella y que por esa misma razón le pidió quedarse. El reportero investiga a Boom y la sigue, pero esto no pasa desapercibido para Boom, porque esta le dice al brujo que el reportero está siendo entrometido y que tiene que deshacerse de él. El reportero marca al hospital haciéndose pasar por el marido de Boom y le dicen que Boom no está embarazada y que además ella ya no puede tener hijos. Después de enterarse de esto, es alcanzado por la maldición que el brujo ha puesto sobre él y un bichito se mete en su cuerpo, pero él logra sacarlo con una navaja. Convenientemente, Mientras tanto, a Nan se le sube el muerto, este espíritu que me hace pensar que es el bebé muerto de Boom, porque aparece en este estante donde Nan encuentra la caja en donde está metido el feto rostizado de Boom. ¡Madres, qué pedo! Nan se lleva la caja para mostrársela a su madre, pero la encuentra vomitando sangre, al mismo tiempo que su hermanito está gritando y muriendo. Ella corre a auxiliar a su hermano y recibe la llamada del reportero, quien le dice que Boom es estéril y que ella es la culpable de todas las maldiciones que han matado a sus hermanos. Bueno, demasiado tarde, porque Boom la descubre, la golpea y la ata. Amenaza con a ella y a su madre si no firma el documento donde le deja todo el dinero a ella, o sea, a Boom. Ella le confiesa cómo mató a todos, incluido a Rook, de quien sí estaba enamorada, pero que al final tuvo que matar por una razón que ella misma desconoce. Luego Nan trata de liberarse y ambas forcejean. Entonces Boom se golpea la cabeza y cae inconsciente. El reportero Danai llega y ayuda a Nan a sacar a su madre y a su hermanito. Los llevan al hospital y Boom aprovecha para escapar y llamar al brujo y decirle que el reportero no ha muerto. Entonces el brujo comienza otra vez con sus maldiciones en contra del reportero. Por otro lado, el hermanito y la madre se escapan del hospital y terminan en esta construcción en donde Nan va tras ellos, y a petición de Boom, la madre comienza a dispararle a su hija, y decide dispararse antes que lastimarla. La madre muere y entonces Nan va por su hermanito mientras Boom la persigue. Mientras tanto, el reportero encuentra al brujo y llega para matarlo, pero no se fija que su muñequito vudú se quema y entonces se quema a sí mismo y también muere. Por otro lado, Boom y Nan forcejean. Boom está a punto de caerse, pero comienza a pedirle ayuda a Nan, y ella le da su mano. ¿Por qué le darías tu mano? Pero antes de que logre subirla, Boom ve por primera vez el espíritu de su hija, quien la mira fijamente y la juzga, así que Boom decide soltarse y muere empalada. Nan va por Boom antes de que este también se caiga, pero despierta de su trance cuando el espíritu de la niña desaparece, y es así como solo ellos dos logran salvarse. Al final de la película, Nan, con la grabadora del reportero en mano, afirma y confirma que todo lo que él contaba era cierto, y que su artículo, titulado El arte del diablo, es una historia real ya que le ocurrió a su familia y al mismo reportero, Danai. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó o no, dale like y suscríbanse a mi canal. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. ¡Chao, concha tu madre!